Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Rendón, su pulpolota de confianza, y el día de hoy estamos para un nuevo capítulo del podcast de Scora Anfo más consulta íntima. Hola, soy Isa, coordinadora de marketing de Scora. Estamos aquí, como ven, en un nuevo set por edición especial del Día del Niño. Y el tema de hoy pues va a ser cómo prevenir y detectar el abuso infantil. Bueno, primero, antes que nada, para comenzar, ¿qué es el abuso infantil? Pues este puede ser físico, emocional, sexual o por negligencia. A veces no hay como que señales visibles, pero es importante detectarlo para evitar graves consecuencias. También tenemos algunas señales de alerta que nos pueden indicar pues cuando un niño está sufriendo abuso sexual, tales como pueden ser pues cambios bruscos en su conducta, como sentimientos de tristeza o enojo que no eran comunes en el niño. También puede ser como miedos o retrocesos en su desarrollo. Algo muy usual que suele suceder en los niños es que, por ejemplo, mojan la cama en las noches, pues del miedo que tienen. Y también otro que pues es fácil detectar es el bajo rendimiento escolar. Todo esto obviamente detectado hacia los niños de los padres, pero también se tiene que llevar con un profesional el caso para que esto pueda ser detectado de la mejor manera y a tiempo, siempre manejándolo con cariño, amor y sin que ellos se sientan juzgados de alguna manera, porque esa es de las principales amenazas que se puede llegar a utilizar, el hecho de que no van a valer nada, de que si se enteran los van a regañar. Entonces todo este proceso siempre tiene que ser con cuidado, con amor y acompañándolo de la mejor manera. Bueno, una forma buenísima para enseñar y educar a los niños acerca de cómo evitar el abuso sexual sería, por ejemplo, el lenguaje corporal, en donde pues usamos los tres colores del semáforo que son verde, amarillo y rojo, en donde verde sería como aquellas caricias que son seguras, como un abrazo de tus familiares, de tus padres, de tus hermanos, algo que sí está permitido para el niño y que se siente cómodo con eso. Lo amarillo ya son situaciones incómodas que, por ejemplo, podrían ser no sé, algo que no les guste a ellos, entonces hay que detenerse y pues decirle al adulto con mayor confianza que le tengan. Y ya el rojo son todas aquellas caricias que de plano, o sea, no están cómodas para el niño, que donde tiene que decir no, esta parte de mi cuerpo no me gusta que me la toquen, entonces es cuando hay que buscar ayuda inmediata en eso. Los niños no crecen o no nacen sabiendo esto, entonces es nuestra responsabilidad o la responsabilidad como padres el enseñarles e inculcarles este tipo de conocimientos, enseñarle que su cuerpo es suyo, que incluso personas cercanas a ellos no tienen ese derecho o esa autoridad para acercarse a ellos de manera en las que les puede incomodar, porque los niños sí sienten esa incomodidad, simplemente no saben el por qué o no saben cómo, cómo expresarlo, entonces se dejan llevar y ahí es cuando nosotros tenemos que actuar diciéndoles las cosas que están bien o que están mal, pues como todo en esta vida. Sí, este tema tiene mucho para abordarse, pero nosotras no somos especialistas en el tema, así que vamos a ir con nuestra compañera Anaí, la cual va a hablar con una psicóloga experta y pues va a darnos como consejos hacia los padres para identificar el abuso hacia los niños. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta nuestra sección Hablando con un experto, un espacio pensado para resolver dudas importantes de una manera clara y profesional. Hoy estamos muy contentos de traerles esta segunda edición en un contexto muy especial en el marco del Día del Niño, por lo que queremos dedicar este episodio a hablar sobre el cuidado y la protección de los más pequeños. Para esto nos acompaña la psicóloga infanto-juvenil Ana María Ruelas Rodríguez. Bienvenida, Ana, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender mejor cómo podemos proteger a nuestros niños. Gracias a ustedes por invitarme, un placer estar compartiendo este espacio. Muy bien, ahora sí, iniciando con las preguntas. ¿Cuáles son las señales emocionales o conductuales más comunes que podrían indicar abuso infantil? Ok, es importante identificar que dependiendo del tipo de abuso, es el tipo de conductas, tanto emocionales como psicológicas, que los chicos, niños, niñas y adolescentes pudieran estar presentando. También para mí es importante remarcar que influye de gran medida la etapa de desarrollo en la que se encuentra el menor. El tipo de abuso que está haciendo o que se está cometiendo hacia él o que está viviendo, la persona a quien se le inflige y la duración y la frecuencia. Es decir, no existe
una serie de conductas específicas. Es decir, como tiene todas estas, es abuso. Cada niño, desde su red de apoyo, su resiliencia, el tipo de abuso, la clasificación que éste pueda tener, la persona que lo perpetúa hacia él, etcétera, podrá tener manifestaciones. Sin embargo, hay manifestaciones claras en los menores que los cuidadores, padres de familia o inclusive los docentes pueden estar como muy alerta. Y una de ellas es que empiezan a tener cambios repentinos en el estado de ánimo. Niños que podían ser muy contentos o muy alegres o extrovertidos se muestran introvertidos, inseguros, ya no quieren participar, inclusive se muestran reacios a pertenecer o estar en estos contextos o lugares donde están sufriendo ese abuso. O viceversa, niños que a lo mejor eran muy serios o que no comunicaban, empiezan a tener este tipo de extraversión, pero una extraversión muy agresiva o que llama mucho la atención, porque es común que estos cambios repentinos en el estado de ánimo también se vean con irritabilidad, que se muestren con agresión, con impulsividad, inclusive con enojo o bien con síntomas ya de aislamiento o de baja socialización con el contexto donde ellos se desenvuelven. A veces no pasa en todos los contextos, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, puede ser específicamente en casa o a lo mejor nada más en la escuela, o bien puede ser que si los niños hacen alguna actividad o deporte, ahí es donde se esté manifestando. Otra de las cosas que sucede, pues, es la regresión de conductas infantiles. Niños que han alcanzado ciertos niveles de desarrollo pueden empezar a tener esta regresión como llantos, berrinches y la enuresis y encopresis que empieza a aparecer como síntoma y que puede evolucionar a un trastorno que son los trastornos de eliminación, que es el que vuelva a mojar la cama o se vacíe completamente en sus ropas. También tenemos situaciones de alteración en el problema de sueño. Estos niños pueden empezar a tener pesadillas, a presentar terrores nocturnos, inclusive a dormir en demasiado o a tener insomnio. Un síntoma que también empezamos a identificar con mayor claridad son los que tienen que ver con el miedo y con la ansiedad. Empiezan a tener miedo quizás a cosas, circunstancias o momentos en los que comúnmente ya no los tenía o que no son propios para la etapa de desarrollo que el niño está presentando. O ansiedad a la presencia de personas o de situaciones o de temas o cuando son sometidos a circunstancias que pueden ser, que le están provocando. Algo que generalmente pasa, pero no siempre, son los problemas en la escuela. Esos problemas en la escuela pueden verse desde cuestiones de bajo rendimiento académico, distracción, aislamiento o bien problemas conductuales. O sea, que se puede repercutir tanto en el área académica como en el área socioafectiva. Y, como habíamos comentado, un aislamiento social. Inclusive hay niños que empiezan a tener cambios físicos, como son las cuestiones somáticas, empiezan con dolores de cabeza, con problemas estomacales, con problemas también de que alguna parte del cuerpo les duele. Por ejemplo, cuando hay abusos que son emocionales, cuando es el abuso físico, pues obviamente les duele donde fue el golpe, ¿no? Pero cuando es abuso emocional, a veces les empieza a sentir dolores, que se les acalambran las manos, etcétera. Entonces, esto también es como una conducta. Y pues bueno, en esta parte que es cuando hay un abuso sexual, empieza a haber cambios en la problemática de las conductas sexuales. Hay niños que empiezan a tener mayor curiosidad o conocimiento, empiezan a repetir conductas con sus niños de su misma edad o con niños de menor edad, estas conductas de las que están siendo ellos expuestos. Inclusive hay exacerbación de la libido. Entonces son niños que siempre están en curiosidad, que tienden a querer estar en esta cuestión del voyerismo, etcétera. Entonces son, si te fijas, son muchísimos. Es algo muy extenso. Y ojo, sí, no quiere decir que los presente todos. A lo mejor puede presentar de una clasificación, puede ser que un niño que esté siendo víctima de que lo golpeen en casa o de maltrato psicológico, probablemente nada más empiece a mostrar bajo rendimiento académico y en lo demás esté muy bien. Entonces, no, es ahí donde viene lo complejo del abuso infantil y lo que esto conlleva, que nos lleva pues al trauma infantil. Así es. Esta pregunta en parte siento que tiene que ver con la pregunta anterior, que es, ¿qué diferencias emocionales hay entre los síntomas de un abuso físico, un abuso emocional y un abuso sexual?
Son diferencias que las vamos a encontrar una vez que hacemos una evaluación con el niño. O sea, no son diferencias Que se puedan ver, pues. Pues es que sí las puedes ver, pero necesitas tener conocimiento de causa de ello. Tú vas a darte cuenta, en general, son todas estas alteraciones que hablamos, pero que tendrán que ver específicamente. Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de abuso como maltrato físico, maltrato psicológico, sí encontramos que hay miedos, baja autoestima, ansiedad, pero lo que caracteriza es que por lo general no hay problemas en la conducta sexuales. No, y cuando hay, ojo, que tampoco es un hecho o ley que exista, cuando ya hay un abuso sexual, ahí sí pudiéramos identificar ciertas conductas sexuales que pudieran estar marcando la diferencia con estos niños. Cuando hay un abuso sexual, obviamente son muchísimo más marcados los síntomas y dependerá de qué, de lo que mencionaba desde un inicio, la frecuencia del abuso, el tipo de abuso, quién lo perpetuó y la red de apoyo que tiene el niño. Cuando son niños que están en un ambiente donde se sienten con la libertad de poder expresar, los síntomas son más visibles. Cuando los niños están en un ambiente donde sabe que en su versión no va a ser creíble, los síntomas no suelen ser tan visibles porque el niño los esconde por miedo, que es la ansiedad, la baja autoestima, la inseguridad, el miedo, se manifiestan en ambas situaciones, en esas tres situaciones que me presentaste, perdón, pero en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. Sí, a lo que está contándonos aquí es un tema muy, muy extenso y muy complejo. Muy complejo. Porque es entender la génesis de cada uno de los abusos o de cada uno del maltrato que está viviendo el niño. Y también el contexto, ya que hay o existen desafortunadamente culturas, familias, sociedades donde el maltrato o el abuso físico, social, emocional que pueden vivir nuestros niños está normalizado. Entonces, al estar normalizado, todos estos síntomas o estas conductas son esperadas o son parte de lo que debe, de lo normal, de lo normal que está sucediendo. Entonces, es ahí donde viene lo complejo, porque esto, la cuestión del abuso sexual, y eso es bien importante que las personas que nos están viendo, las personas con las que ustedes van a socializar esta información, entendamos que todo abuso infantil va a generar un trauma y que en los casos con mayor fuerza de impacto en el niño va a generar un trauma infantil. Y ese trauma infantil, al no trabajarse, ese trauma infantil, al no enfrentarse, le va a provocar y va a determinar alteraciones desde cognitivas, en el funcionamiento cerebral, a nivel físico y no se diga psíquico y emocional. Muy bien. ¿Cómo puede un maestro o un familiar identificar signos de abuso si el niño no habla de ello directamente? Es muy raro que el niño te vaya a hablar del abuso y mientras más pequeños son, es más complicado que lo haga y mientras más normalizado esté un abuso en esa sociedad, menos lo va a hacer. La única manera es observando el comportamiento y la conducta del menor. Otro de los síntomas que también se me había pasado a indicarles tiene que ver con la alimentación. La alimentación también se altera. Si estos niños de pronto ya no quieren comer, entonces cualquier cambio, ojo, no vamos a cualquier cambio correr a pensar que el niño está siendo abusado de alguna manera, pero sí tenemos los adultos que estamos trabajando con las infancias en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo, tenemos la obligación de estar espejeando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los docentes, los padres de familia, los cuidadores que están con estos niños, los entrenadores, los maestros de las actividades extracurriculares, cambios que haya significativos en esta conducta y a veces no significativos, sino, por ejemplo, de pronto yo veo un niño que antes siempre participaba y de pronto ya no quiere participar, o veo un niño que siempre estaba alegre y de pronto ya lo veo que no lo alegra, que no se alegra tanto. Ahorita en el marco del Día del Niño, veo un niño que en lugar de estar jugando, brincando, emocionado, lo veo triste. Entonces, esos son como signos de alerta que tenemos que tener en cuenta, estar siempre en constante observación. Igual también sería como parte del maestro o parte de las instituciones que los maestros reciban pues podrá ser como una capacitación. De hecho, es obligatorio para las instituciones educativas que
sus docentes estén preparados en el abordaje de los primeros auxilios psicológicos con los menores, ya que, ojo, eso también es importante para las audiencias que nos está viendo, médicos, enfermeros, pediatras, pedagogos, psicólogos, docentes, directivos, de todos lados, los primeros auxilios psicológicos no los da el psicólogo porque no siempre hay un psicólogo ahí. Entonces, las instituciones o todas aquellas personas que tenemos cargo a nuestros infantes y a nuestros adolescentes, tenemos la obligación, sobre todo las instituciones y educativas, que es donde pues, pasan la mayor parte del tiempo nuestros chicos y chicas, es el que tengan esta parte de primeros auxilios psicológicos. Mínimo, ¿a quién le tengo que llamar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién tengo que pedir ayuda? Porque a veces no son los padres de familia a los primeros a los que tenemos que llamar y pedir ayuda, porque es donde se está generando esta situación de maltrato y conflicto. Tenemos que estar muy de cerca con nuestras autoridades. Eso es otra cosa que las personas que estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes, y tenemos que tener muy claro el marco legal sobre el cual debemos de trabajar, sobre hasta dónde llegan nuestras competencias y hacia quiénes tenemos. Por ejemplo, las instituciones tienen que tener, sí o no, estar cerca de la Procuraduría de la Defensa del Menor, cerca de Derechos Humanos, que son los que en su momento nos van a dar el cobijo legal para cuando exista un tipo, y no solo legal, porque ellos también hacen una parte integral de lo que es el trabajo cuando hay abuso con infantes. Muy bien. Igual, ¿qué tan importante es observar cambios repentinos en el comportamiento escolar o social para sospechar el abuso? Yo creo que, pues ya en todo lo que he hablado, ¿sí? Es parte de lo mismo. No siempre los cambios van a ser repentinos. Hay veces que los cambios son graduales, que empiezan de menos a más, porque el niño es entender que cuando hay un abuso, hay niños y niñas que lo entienden y saben claramente que es un abuso lo que se está cometiendo un maltrato o se está cometiendo un delito. Y a los niños ya les dices, te voy a pegar, te echo a la policía. O sea, el niño ya sabe que es algo que se comete en contra de él y que es algo ilegal. Sin embargo, es muy importante que vayamos observando todas estas conductas. A veces no se exacerban, a veces nada más se presentan en modo de crisis, en modo de catarsis, y luego el niño vuelve a ensimismarse o a callar. ¿Por qué? Porque algo con lo que hemos tenido que luchar, sobre todo cuando hay abuso sexual de por medio, es con el pacto de silencio. Con el pacto de silencio que el niño tiene que el abusador hace a través del abuso con el niño, pero también el pacto de silencio entre las familias. Sí. Claro, sí. Ya ahora sí la última pregunta. ¿Qué pasos se recomienda seguir si se sospecha que un niño está siendo abusado? Ok. Dependerá mucho cuál es el rol que tú tienes con el niño, ¿no? Lo primero es, si hay sospechas, es pedir ayuda a un experto. O dos, no puedes estar sometiendo al niño a preguntas y preguntas y preguntas porque lo estás revictimizando. Y entonces, lo que podemos provocar es un bloqueo, ¿sí? Y que los rasgos o síntomas que se estén presentando se exacerben y aparezca la culpa o la vergüenza por haber hablado, etcétera. Entonces, lo primero sería acudir con un experto o con las instituciones que ahorita mencionaba, legales, que te puedan decir cuáles son los pasos a seguir, cuáles son los pasos. Yo estoy sospechando, entonces someto al niño a evaluación, someto al niño cuáles son los síntomas, empiezo a observar y busco ayuda. Y no solo ayuda para el menor, sino ayuda para el contexto, la familia, la escuela, etcétera. Y pues promover la denuncia, esperando que las autoridades hagan lo que tiene que ser, lo que tiene que suceder, entendiendo que la obligación de todos los profesionales que estamos con niños, niñas y adolescentes, debemos actuar siempre en el interés primordial del niño. Parte del festejo del Día del Niño es precisamente visualizar a los niños como sujetos, pensantes, actuantes y con emociones. Los niños durante mucho tiempo fueron, en la historia de la humanidad, fueron segregados de la sociedad, no eran importantes en la sociedad, no se respetaba la infancia del niño. Ahora, parte de que se festeje el Día del Niño es visualizarnos, hacer valer sus derechos, hacerles valer también sus obligaciones, pero sobre todo proteger a nuestras infancias que en esta sociedad actual cada día están más desprotegidos a pesar de toda la información y accesos que tenemos. Pues muchísimas gracias, Ana, la verdad me tienes sin palabras. Este tema es muy, por eso es delicado, complejo y es como un tabú, o sea, casi no se habla de ese tema. Y pues muchas gracias por explicárnoslo de una manera tan clara y concisa de cómo podemos estar más atentos al bienestar de los niños.
Recordemos que protegerlos también es una forma de celebrar su día, no solo ahora, sino todos los días. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues feliz Día del Niño. A continuación, seguimos con mis compañeras en unas anécdotas chistosas que vivieron ustedes en su infancia. Adiós. Como es usual en este podcast, no todo es conocimiento y temas serios, así que como a todo mundo le gusta el chisme y ya sabemos que aquí pues es parte de nuestra vida, vamos a seguir con las anécdotas. Vamos a contar diferentes anécdotas que nos llegaron a las historias de Insta. Ya saben que ponemos una cajita para que ahí nos cuenten cualquier cosa o el nuevo tema del podcast. Y vamos a comenzar con Isa. Oli, otra vez. Pues yo tengo 2 hermanos, soy la mayor de 3 hermanos, entonces la verdad tengo muchas historias de mi infancia porque somos como seguiditos, nos llevamos 2 años cada uno. Entonces, pues voy a contar una historia de cuando yo era niña. Yo tenía alrededor de 7 años, mi hermano tenía 5 años y mi hermana tenía 3. Entonces, como yo era la mayor, pues todos me seguían el rollo de, ay, hay que hacer lo que ella diga. Y nosotros teníamos una prima o una niñera que nos cuidaba como de 15 años. Entonces, pues a veces nos dejaban ahí y yo decía, pues hay que hacer vagancias. Y un día muy caluroso, yo tenía muchísimo calor y yo quería ir a las albercas, pero pues nadie me podía llevar. Entonces dije, yo voy a hacer una alberca aquí artificial en el cuarto. Entonces se me ocurrió decirle a mis hermanos que fuéramos y empezamos a cargar como cubetas de agua, y a cargar cubetas de agua y las llevamos todas al cuarto en una segunda planta. O sea, subimos por las escaleras con cubetas de agua y mi prima no se daba cuenta. Entonces pues yo estaba un colchón y dije, esta va a ser nuestra piscina y empezamos a vaciar al colchón todas las cubetas de agua. Y dije, esta va a ser mi albercada. Y estábamos muy, muy felices jugando cuando mi prima se dio cuenta y nos cachó. Y es que yo tenía un juego en donde le tenías que echar agua para jugar y ella pensaba que estaba jugando a eso, pero no. Y pues me castigaron. Esa es mi gran historia. La Isa con el agua aquí. Sí. Pero ella feliz porque hizo su alberca. Sí, se me quitó el calor, eso sí. Y la regañada nadie te la quitó. Es que yo era muy vaga de niña, plebes. Yo no tengo muchas cosas divertidas, pero lo que sí recuerdo muy bien y que me recuerdan a cada rato son 2 cosas así bien cortitas. Una es que de chiquita yo me trababa mucho para hablar. Entonces yo era como que eso de que tengo que hablar bien, tengo que hablar bien. Entonces yo no sabía decir película, tenía como que 6. Yo no sabía decir película, yo decía pelula. Entonces dice mamá que una vez teníamos una casa chiquita. Entonces dice mamá que una vez en donde estaba como el de para los DVDs y así, había como un rinconcito en ese como estante. Entonces que me encontró como que en posición fetal diciendo pelula, película, pelula, película, pelula, película, repitiéndola porque no, o sea, porque yo decía la tengo que decir bien. Entonces, cada vez que me trabo en algo, escucho de fondo a alguien diciendo pelula, película, pelula, película. Y también una vez, Bien traumada. vamos a ver si la ponemos o no, pero también es una de las más chistosas que tengo. Una vez mi mamá y yo nos fuimos con mi papá, entonces pues tenía que también como 5 o 6 y veníamos en la camioneta. Mi mamá venía manejando en el carro o en la camioneta, veníamos manejando. Entonces cuando nos íbamos a dormir con mi papá, pues yo no llevaba ropa o qué sé yo, mi mamá pues era la que me alistaba. Entonces ese día no me llevó calzones. Entonces yo andaba con mi shortcito, o sea, un shortcito, una camisa y sin calzones. Entonces una frase que mi mamá dice mucho es agárrense hasta de los calzones cuando va a ir muy rápido. Entonces yo estaba chiquita, entonces mi mamá iba a cruzar un semáforo y dijo agárrense hasta de los calzones y yo dije, no traigo, pero lo grité así. Y también es algo que siempre me repiten o siempre está ahí, porque no sé, Sí, es que no sé de dónde salió. Cuando somos niños somos muy ocurrentes, muy curiosos, nos imaginamos un montón de cosas. Yo bien feliz de que iba a hacer mi albercada y no salió y terminé regañadísima. Ahí está construyendo un tobogán de agua Sí, como en yo. Phineas y Ferb y la prima. Sí, ¿Qué estarán ni modo. haciendo? Igual tenemos una historia en Insta que Vamos está a un poquito contarla. larguita y la vamos a contar. Ok. A ver. Ay, Está larga. está larga. Está larga. Ajá. Mucho ojo. Muy bien. Yo era fiel creyente que existía Santa Claus hasta sexto de primaria, que de hecho me enteré que no existía, no porque
descubriera a mis papás o algo, sino porque los de mi salón me dijeron. Los primeros años siempre escribí una carta de las cosas que quería, era una tradición hacerla. Sin embargo, como siempre lo que pedía se me traía, luego dije, pues si Santa todo lo que ve no tiene caso escribir una carta. Todo lo ve, no tiene caso escribir una carta. Y así lo hice, pues sí, ¿no? Omnipotente. Si él ya sabe, ¿para qué? ¿Para qué? Y así lo hice un año, sin embargo, antes de que llegara la fecha, mis papás me preguntaban a cada rato que quería que me trajera Santa. Y les contestaba siempre lo mismo, Santa, ya saben. Claro, era mucha lógica. Omnipotente. Sí, en todo estaba. Cuando llegó la Navidad, el día de abrir los regalos, había muchas cosas de Barbie, la casa de Barbie, el barco de Barbie y todo lo que la mayoría de las niñas soñaban. Sin embargo, a mí nunca me han gustado las Barbies, solo las películas. Hasta he visto la primera película de Barbie donde viaja en el tiempo. Entonces, cuando veo todo eso, una niña chiquita de 7 u 8 años que tenía 7 u 8 años, entonces como era una niña, se echó a llorar y dije, Santa no me quiere, fui niña mala. Y así todos esos regalos nunca los saqué ni los utilicé y se los regalé a personas que sabían que los quería o en sus cumpleaños. Después descubrí que Santa no existía y me acordé de ese momento, pues le pedí disculpas a mi papá y ellos nada más se rieron. Ay, no. Los papás, ¿qué le compramos? Un carro. Y la niña llorando porque no quería. ¿Y quién sabe qué quería? ¿Quién sabe ¿Nunca qué quería? dijo? Nunca dijo. Le vamos a preguntar. Pues sí. ¿Qué era? Pues, ¿qué querías? Porque si no, Bueno, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos despedimos de este gran capítulo especial. Y pues recuerden, siempre hay que escuchar, creerle y proteger a los niños, porque los niños siempre dicen la verdad. Si algo están sintiendo mal, ellos van a decírselo a la persona con más confianza tengan. Y pues hay que saber escucharlos. espero que les haya gustado mucho. También recuerden que pues Escora no es solo sexo, alcohol y drogas. También pues tenemos todo esto tan bonito como es la prevención de cualquier cosa que le pueda pasar a los niños. Entonces aquí estamos para servirles y recuerden siempre escuchar a los expertos. Hay que cuidar las infancias. Bye.